Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo en un nuevo en vivo, en una nueva enseñanza que les vengo a traer para ustedes, que el Señor ha depositado en mi corazón, que no es el corazón físico que conocemos nosotros, no es el músculo ese que bombea sangre, sino el centro de nuestro ser, el centro de nuestra esencia, ahí donde mora el Espíritu de Jesucristo, los que tenemos la dicha y la suerte de poder haber adquirido las arras de la promesa, que la adquirimos no por esfuerzo, no por voluntad propia, sino simplemente por voluntad de aquel que lo dio todo por nosotros, de aquel que hizo su grandilocuente obra, el máximo acto de justicia de la historia de la humanidad. Si es que puedes entender lo que es justicia, y es lo que me he esmerado en todo este tiempo por tratar de transmitirles, de enseñarles el conocimiento de la justicia, de lo que es la justicia de Dios, que curiosamente es inversamente proporcional a lo que es la justicia del hombre, la justicia del mundo. Son totalmente opuestas, como se los he explicado tantas veces. Así que bueno, estamos en este 1 de marzo, acá en Buenos Aires, una mañana cálida, totalmente soleado, totalmente despejado, una mañana muy bonita. Hoy creo que va a haber algo de 30 grados, así que bueno, vamos a disfrutar un lindo día hoy, un lindo comienzo de marzo. Así que bueno, mis amados hermanos, vamos con el capítulo de hoy. Les recuerdo que estamos en medio de una saga viendo el sacerdocio de justicia, el sacerdocio que es conforme al orden de Melquisedec, en el cual ya vamos viendo varios capítulos. Y hoy les voy a entregar un nuevo capítulo de esta serie que estamos viendo. El capítulo de hoy, La Sombra, se va a titular, que todo tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Con lo que venimos hablando en los últimos videos. Les recuerdo que acá en la página central de nuestro TikTok está el link para nuestro canal a YouTube, que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban en nuestro canal de YouTube, y ahí van a encontrar todos estos en vivos que hacemos acá, los van a encontrar ahí alojados en nuestro canal de YouTube, y van a encontrar muchísimo material. Tienen enseñanzas, prédicas en las calles, liberaciones, bautismos, van a encontrar mucho material ahí. Por eso les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita. Pero bueno, sin perder más tiempo, vamos a meternos al nuevo capítulo de hoy. Vamos a empezar con La Sombra, y como estuvimos haciendo en los últimos 2 capítulos, vamos a seguir con Hebreos, que es uno de los libros que aporta tanto a este tema, ¿no? Siempre digo que la trilogía principal para entender los sacerdocios, para entender los pactos, para entender las leyes, para entender todo este menjunje, podríamos decir, son Gálatas, Romanos y Hebreos. Son los 3 libros en los que tú tienes que hacer foco para poder entender. Si tú tienes, el Señor por medio de su Espíritu te da el entendimiento de Gálatas, de Romanos y de Hebreos, tienes la carrera ganada, por así decirlo. No la carrera que hablaba Pablo, sino en el entendimiento de poder entender el tema de los sacerdocios, de los pactos, de las leyes, de lo que es la ley de Moisés y lo que es la ley de Cristo. Pero bueno, vamos a meternos directamente en este nuevo capítulo de el sacerdocio eterno, el sacerdocio que es conforme al orden de Melquisedec, que es del sacerdocio que tampoco hablan las religiones, las iglesias, entre comillas, como le llaman todos a los templos hechos de piedras muertas, o a las sinagogas, como me gusta decirles a mí,
Pero bueno, vamos a seguir con Hebreos, como los últimos 2 capítulos que estuvimos viendo. Vamos con Hebreos 10, vamos a leer Hebreos 10. Veníamos de leer Hebreos 8, 9. Vamos a leer Hebreos 10. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y siempre cuando la Escritura no lo aclara, a mí me gusta aclararlo, cuando habla de la ley de Moisés y cuando está hablando de la ley eterna, la ley de Dios, la ley de Cristo, la ley de la justicia, la ley del ágape, la ley real, como la llama Santiago, la ley de la libertad, como la llama Pablo, y como se la llama de tantas maneras, aunque la ley de Moisés es solamente la ley de Moisés y no es la misma ley como creen todos. Acá está hablando de la ley de Moisés. Porque la ley, entre paréntesis, de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, la sombra de lo que había de venir, la ley de Moisés era solamente la sombra. Es como lo que vio Moisés, lo que le mostró el Señor en el monte Sinaí. Haz conforme al modelo que has visto en el monte. Entonces lo que hizo Moisés fue la sombra de lo que vio, la sombra del reflejo de lo que vio. Por eso yo les hablo tanto de la imagen de espejo. Muchos creen que este mundo en el que vivimos es lo real, y en realidad no entienden que este mundo en el que vivimos, esta materia en la que vivimos, es la imagen de espejo, no es lo real. Lo real es lo espiritual, el mundo espiritual, el plano espiritual. Eso es lo verdadero. Esto que podemos ver acá, esta es la imagen de espejo. Es como cuando tú estás en un espejo, que tú mueves la mano derecha, pero ves en el espejo y parece que estuvieras moviendo la izquierda. Bueno, lo que ves en el espejo, que no es lo verdadero, eso es este plano tridimensional en el cual vivimos. Está Matrix, por así decirlo, lo podemos llamar de tantas maneras. Matrix, que viene de matriz, y matriz está en la Escritura, en Salmos. Lo he leído varias veces, la matriz estéril le llama la Escritura. Pero bueno, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Como les decía recién, el tema del espejo lo podemos comparar también con la proyección de una pieza en la pared mediante la luz. Cuando tú enfocas la luz a una pieza y se ve la sombra en la pared, es exactamente esa sombra, es esta dimensión material en la cual vivimos. Recuerda que la misma Escritura dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Que tú no puedas ver todo lo que nos rodea, no quiere decir que no exista. Que tú no lo creas, no quiere decir que no exista. Si la gente pudiera ver de todo lo que estamos rodeados constantemente, la gente caería muerta. No la imagen misma de las cosas, hablando de la ley de Moisés, nunca puede, dice el autor de Hebreos, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos, o sea, hacer justos a los que se acercan. Yo ya les expliqué, ya les hablé que los perfectos son los justos, no son los cristianos, son los justos. Y yo hice una enseñanza que se llama Los Perfectos de Corazón, que está en nuestro canal de YouTube, como les dije hace un ratito, que está acá en el panel central, está directamente el botón para que puedan acceder al canal de YouTube, Camino de Justicia. Hacer perfecto a los que se acercan. Entonces, ¿qué te está diciendo acá? La ley de Moisés nunca pudo perfeccionar. La ley de Moisés nunca pudo justificar. La ley de Moisés nunca pudo santificar.
nunca pudo nada. Fue una ley temporal, debido a la rebelión que ocurrió en Éxodo 32. Fue una ley temporal de la mano de un pacto temporal, de la mano de un sacerdocio temporal. Eso es lo que fue la ley de Moisés. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, fíjate cómo lo llama el autor de Hebreos, este culto a la ley de Moisés, esta sombra, como venimos hablando, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado, porque es la conciencia la que te enjuicia, la que te inculpa. Pero si mi conciencia de pecado, como lo explica Pablo de alguna manera en Romanos, ya ha sido transformada a una conciencia de justicia, confianza tengo en Dios. Como dice Pablo, si mi corazón no me reprende, confianza tengo en Dios. Versículo 3. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. La sangre de Cristo quita los pecados de una vez y para siempre. Por eso dice la misma Escritura, puede salvar perpetuamente a los que por la sangre son justificados y son santificados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y acá el autor de Hebreos cita Salmo 40, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Lo que habla Isaías 1, lo que habla Amós 5, viene todo de la mano. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué es hacer su voluntad? Obediencia. Como lo que está escrito en 1 Samuel 15, versículos 22 y 23, en el diálogo de Samuel con Saúl, cuando él le explica que el Señor se complace más en la obediencia que en los sacrificios de animales. Entonces, si no haces su voluntad, ¿la voluntad de quién estás haciendo? Si no haces su voluntad, haces tu voluntad y te pones tú como Dios. Hacer tu voluntad como el rollo del libro está escrito de mí. Y acá habla de el rollo sagrado de Melquisedec, el rollo de la justicia, el rollo que nunca se dio a conocer, que habla de la ley eterna, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Presta atención a lo que te está diciendo. Ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, entre paréntesis, de Moisés. Les aclaro porque hay muchos que no pueden distinguir cuando habla de la ley de Moisés y cuando habla de la ley eterna, la ley de Dios. Pero acá te confirma que este rollo no es la ley de Moisés. O sea, también te está diciendo que la ley, entre paréntesis, de Moisés, no agrada a Dios. La que muchos dicen que es la ley de Dios. La ley de Moisés no es la ley de Dios. Que haya venido de Dios, que haya sido dictada por Dios, no significa que sea la ley eterna. Explícame entonces, lo hemos hablado muchas veces. Versículo 8, nuevamente. Diciendo primero,
sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Entre paréntesis, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces, Dios te va a pedir cosas que no le agradan según la ley de Dios. Explícame cómo funciona. Fue una ley penitente, la ley de Moisés. Fue una ley temporal, como ya te expliqué recién, por causa de la rebelión ocurrida en Éxodo 32. O sea, acá te dice claramente que la ley, entre paréntesis, de Moisés, no agrada a Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que a Dios no le agrade la ley de Dios? No tiene sentido. Acá te dice claramente que la ley, entre paréntesis, de Moisés, no agrada a Dios. Entonces, ¿cómo me pueden decir que esa es la ley de Dios? ¿Por qué no le agradó a Dios? Porque esa ley era sombra y figura de lo verdadero, de la ley eterna, de la ley que existía antes de Éxodo 32 y de la ley que sería restaurada con la muerte de Cristo, cuando se diera paso nuevamente al nuevo pacto, al pacto eterno. Porque recuerda que, como siempre te digo, cada vez que tú lees en las Escrituras nuevo pacto, nueva ley, nuevo sacerdocio, no hace mención a que nuevo porque recién fue hecho y se le está sacando la etiquetita, está nuevito porque recién fue hecho. No, se refiere a lo que es eterno. ¿Y por qué se le dice nuevo entonces? Porque no envejece, porque es eterno. A eso hace mención. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, la ley de Moisés, para establecer esto último. O sea que la ley de Moisés no era voluntad de Dios. O sea, no era su verdadera voluntad, no era su ley eterna. Fue introducida a modo de castigo. Pero no era su propósito original. Aunque obviamente Dios sabía lo que iba a pasar. Por supuesto que lo sabía. Pero no era su voluntad. Versículo 10. En esa voluntad, después que dice para establecer esto último, en esa voluntad, ¿en la voluntad de quién? En la voluntad de Dios. Como te dice Pablo, porque no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tenga misericordia. En esa voluntad somos santificados. ¿Cómo nos santificamos, hermano Osvaldo? ¿Dejando de pecar? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La ofrenda de Cristo nos ha santificado para siempre. No puedes santificarte por obras, o mejor dicho, por obras muertas. Por no mires, no toques, no hagas, no bailes pecado, no, porque no son obras, son obras muertas, las mismas obras muertas que habla Hebreos 6 creo, o 5, 6, creo que 6, porque no hagas, son obras muertas, no son obras activas. No puedes ser santificado por no hacer nada. Más allá de que el hombre no puede santificarse por mérito propio, como tampoco puede ser salvo por mérito propio. Entonces, la ofrenda de Cristo nos ha
santificado para siempre. ¿Cómo somos santificados? ¿Cómo somos santos? Cuando el Espíritu de Jesucristo entra dentro nuestro. Salmos 40, versículos 8 y 9 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Pero qué ley, hermanos Baldo? La ley de Moisés. Versículo 9: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Señor, tú lo sabes, dice David. Entonces, ¿cuál era la ley que estaba en medio del corazón de David? La justicia. Te lo dice acá y te lo dice en un montón de lados. Salmo 119, versículo 172. Dice: todos tus mandamientos son justicia. Dice David. No dice, tus mandamientos son los del monte Sinaí. No. Tus mandamientos son los 10 mandamientos del monte Sinaí. No. Todos tus mandamientos son justicia. Los mandamientos de la ley eterna. Los mandamientos que el mismo Jesús vino a dar en persona. Y que los puedes leer Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. El ágape, la caridad, la misericordia, la justicia. Entre los versículos 8 de Salmos 10 y de Salmos 40 podemos ver claramente que habla de leyes distintas. No, porque la ley de Moisés es la ley de Dios. No. La ley de Moisés no es la ley de Dios. ¿De qué manera hay que hablar para que lo puedan entender? La ley de Moisés no es la ley de Dios. Te lo acabo de mostrar. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es como los sacrificios que tú haces cuando tú te abstienes de pecar. No voy a hacer esto porque me quiero santificar. Qué ridículos que son. Como si te pudieras santificar por no hacer determinada o determinadas cosas. ¿De dónde sacaron eso? Nada de lo que tú hagas o de lo que tú no hagas te limpia. Porque vemos a las religiones constantemente queriendo resucitar el viejo sacerdocio, el viejo pacto, la vieja ley. Pero el viejo sacerdocio era para oficiar los sacrificios de sangre. O sea, las religiones constantemente quieren resucitar lo que ya fue abolido. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Habiendo ofrecido una vez para siempre. Perdón. Un solo sacrificio por los pecados. ¿No es lo suficientemente claro? Entonces, si fue quitado el sacrificio, porque te lo dice, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio, los sacrificios cesaron, porque el sacrificio del Cordero fue el sacrificio perfecto, fue el último sacrificio. Entonces, si el sacrificio fue quitado, primeramente tuvo que ser quitado el pecado. No puedes quitar el sacrificio si no quitas el pecado primero.
si no eliminas el pecado primero? No puedes quitar el sacrificio. Entonces, para que haya sido quitado el sacrificio, primero tiene que haber sido quitado el pecado. En el madero, Cristo se hizo pecado. Él, el santo, el justo, el Dios todopoderoso. Él se hizo pecado para salvar a todos los pecadores, o sea, nosotros. Y se hizo maldición en lo que fue el acto de justicia más grande jamás conocido. El sacrificio perfecto. Entonces, Jesús quitó el pecado del mundo. Por tanto, el mundo no será juzgado por los pecados que cometa. Presta atención a lo que te estoy diciendo. Como Jesús quitó el pecado del mundo, yo sé que va en contra de los implantes que te han hecho durante toda tu vida, los implantes que te han hecho las religiones. Pero Jesús quitó el pecado del mundo. ¿Cuándo lo quitó? En el madero. Entonces, por lo tanto, el mundo no será juzgado por los pecados que cometa, solo será condenado por no creer. Seas bendecido, hermano Aníbal, y seas bienvenido. El mundo será condenado por no creer. ¿Lo dice el hermano Osvaldo? No, lo dice la propia Escritura. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice el que no peca. Como a ustedes los cristianos les encanta darle y darle con el pecado. El que no cree ya ha sido condenado. No dice el que no peca. El que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído, y te lo vuelvo a remarcar, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 16, versículo 8 y 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado? No creer en el Hijo. Que es igual a no creer en Dios. Por favor. Hermano, no lo digo yo. Lo dice Juan. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Lo que la parábola del rico y el Lázaro. ¿Por qué el rico menospreciaba a Lázaro? Lo dejaba de lado. No le hacía justicia. No tenía piedad con él, no tenía misericordia, no hacía caridad, no tenía ágape para con Lázaro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no creía. Porque no creía. Porque no tenía fe. Y la fe sin obras es muerta. Toda una cosa va de la mano con la otra. Pero no lo digo yo, lo dice Juan. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, no dice el que no peca, o el que no hace tal cosa, o el que hace tal cosa. Acá no está hablando de hacer. Lo que pasa es que una cosa te lleva a la otra. Pero el que no cree ya ha sido condenado. No habla de acciones. El no creer te va a llevar a las malas acciones, o a no hacer,
no creer te va a llevar a manifestar quién eres. Porque cada uno con sus actos manifiesta quién es. Como te dice 1 de Juan 3, versículo 10, te dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo, no es de Dios. Entonces, tus hechos manifiestan quién eres. Esa es la explicación. 1 de Juan 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hechos 13:39. Te sigo dando distintos testimonios. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. El puntapié inicial es creer. Es el punto de partida. Creer. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo te haya dado la capacidad de poder creer. Te haya dado el corazón para poder creer. Ese es el punto de partida. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Lo dice el hermano Osvaldo? No. ¿Cómo eres salvo? Creyendo. Ese va a ser el punto de partida. Romanos 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 11:20. Bien por su, cuando hablaba cuando habla del olivo natural y el olivo silvestre. Dice, bien por su incredulidad fueron desgajadas. Por su incredulidad, no porque pecaban. No se pueden sacar el pecado de la cabeza. No se pueden sacar el pecado de la cabeza. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. Y acá vienen las obras de las que hablaba este hermano recién. Acá vienen las obras. Porque la fe sin obras es muerta. Creer te va a llevar a la fe y la fe te va a llevar a las obras. Y las obras te van a llevar a manifestar quién eres. Recuerda que el buen árbol no puede dar malos frutos y el mal árbol no puede dar buenos frutos. Cada árbol va a dar los frutos respecto a quién es, a qué clase de árbol es. Pero por su incredulidad fueron desgajadas. Métanse eso en la cabeza. Versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado en sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Por cuánto tiempo los hizo perfectos? Para siempre a los santificados. Si eres de Dios, has sido santificado. Hayas dejado de pecar o no. Que de hecho no puedes dejar de pecar, porque nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer.
¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? En Hechos 10, antes de ir a ver a Cornelio. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El hermano que Dios santificó, tú no lo llames pecador. Ese es un hereje, es un pecador. Lo mismo que le dijo a Pedro. ¿Quién eres tú? Quien quiera que seas, tú que juzgas, como te dice Pablo en Romanos 2. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y acá cita Jeremías 31, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. O sea, saldrán de la sombra y verán. Saldrán de la sombra y la pondrán en la imagen verdadera, en el templo verdadero. En el templo verdadero. Ahora les cuento algo sobre el templo. Y en sus mentes la escribiré. O sea, es un pacto de obediencia. Dios es el que va a dictar tu conciencia. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. No por hacer esto o por no hacer aquello. No, por la fe vivirá. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, perdón de pecados pasados, presentes y futuros. Sí, futuros también. ¿O acaso Dios no sabías toda la lista kilométrica que ibas a pecar, aún después de que viniste a Cristo, aún después de que naciste de nuevo, aún después de que recibiste el Espíritu Santo? ¿O creíste que ya ibas a dejar de pecar? Como me dijo alguien una vez, ¿cómo puede ser que tengas el Espíritu Santo si seguís pecando? ¡Qué absurdo! Eso demuestra a las claras la total ignorancia acerca de esta temática. Como dijo Pedro en Hechos 15, ¿por qué ponéis sobre nosotros un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Se refería a la ley de Moisés, a no pecar. Es absurdo. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Por eso cesaron los sacrificios de animales. Por eso el pecado fue quitado. Porque fue quitado el sacrificio. Jesús ya efectuó la remisión. El pecado ya no tiene poder para con los hijos. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, o sea que no necesitamos intermediarios, solamente Cristo, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Cristo que te reviste, que te purifica, que te santifica. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es el Espíritu Santo. Por eso que podemos entrar al lugar santísimo, porque Él fue quien nos santificó. Porque los sacerdotes levitas, cuando entraban con pecado al lugar santísimo, morían. Las famosas campanitas que tenían
en el cinturón. Cuando Jesús fue crucificado en el madero, la sangre de Jesús, cuando tocó la tierra, cuando el guardia le clavó la lanza al destino, ¿cómo se llamaba el guardia? Ay, se me fue el nombre. Longinus. Cuando Longinus le clava la lanza, de su costado salió sangre y agua. Cuando la sangre tocó la tierra, la santificó. Y recuerda que tú y yo somos tierra santa. Y cuando santificó la tierra, rompió el hechizo de Abel. Cuando la tierra fue maldita, cuando se derramó la sangre de Abel, porque no fue maldito el hombre, Dios maldijo la tierra para no maldecir al hombre. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, un sumo sacerdote, que es Jesús. Acerquémonos con corazón sincero. Ahí está el asunto. Con corazón sincero, no con un corazón lleno de levadura, lleno de hipocresía. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ahí está la verdadera santidad. La mala conciencia es conciencia de pecado. Pero una vez que recibes la metanoia, una vez que tu conciencia pasa por la metanoia, por el metanoeo, por el arrepentimiento, pasa a ser una conciencia de justicia. Él es el que te dicta las leyes de la ley eterna. En fe, teniendo oídos para oír la voz del Espíritu. Y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión, o sea, la declaración de nuestra esperanza de salvación. Porque fiel es el que prometió. O sea, digamos, sí, soy salvo. Digamos, sí, Cristo me salvó. Con convicción, con fe, realmente creyéndolo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, o sea, estimularnos a la caridad y a las buenas obras. Lo mismo, piedad, misericordia, caridad, justicia, no a la condenación, no al enjuiciar a tu hermano. Porque recuerda que con la misma vara que usas para medir al otro, volverás a ser medido. No dejando de congregarnos, el versículo, famoso versículo que dicen todos los cristianos, como si congregarse fuera encerrarse en un templo hecho de piedras muertas, en una sinagoga. Congregarse es juntarse, es reunirse, no es encerrarse. Lo expliqué un montón de veces. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
lo que les iba a decir del templo, que hace un ratito les dije que les iba a decir algo del templo. En los escritos de Josefus, de Flavio Josefus, está atestiguado que en el año 70, en el famoso año, que en realidad fueron 7 años, del 66 al 73, la gran tribulación. Pero bueno, en el año 70, para que sepan de lo que les estoy hablando, cuando Roma entró a Jerusalén y estaban en medio de la matanza y de la destrucción, los sacerdotes que habían quedado en el templo, los sacerdotes levitas, salieron de este y se arrojaron a los pies de Tito Vespasiano, suplicando por sus vidas. A lo que Tito, proféticamente hablando, porque recuerda que el Señor puede usar a quien Él le plazca. O no lo llamaba a Nabucodonosor su siervo. O no habló por medio de una burra. Él puede usar a quien a Él le parezca. No es según a quien a ti te parezca. Él usa a quien a Él le parece. Lo apruebes tú o no lo apruebes. A Él le da lo mismo, que tú lo apruebes o no. Tito les dijo proféticamente estas palabras que impresionantes. Perezcan su sacerdocio juntamente con su templo. Uf. Qué palabras que les dijo Tito. Las tienes que pensar, que analizar. Perezcan su sacerdocio juntamente con su templo. Yo no sé si puedes entender la profundidad de esas palabras de Tito. Jesús habló por boca de Tito. No tengo ninguna duda. ¿Y por qué Jesús hablaría de esa manera? Me pueden decir mucho. Porque dentro del mismísimo templo, dentro de la casa de Dios, como le llaman hoy a las sinagogas, a los templos muertos, dentro de la casa de Dios, ese pueblo adoraban a Satanás. Ahí mismo. Ezequiel 8 te lo explica. Ezequiel 8 te lo explica. En libros antiguos, Longinus, que te dije que es el que se llama el que le clavó la lanza, en el momento que cuando Jesús muere y se rasga el velo del templo, la muerte de Jesús fue en el Monte de los Olivos, no fue en donde te dice la teología. Jesús murió, y ya voy a hablar en algún momento de eso. Jesús murió en el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos, desde el Monte de los Olivos, se podía ver la entrada principal del templo. El templo estaba ubicado al este, el Monte de los Olivos estaba ubicado al este del templo, de la puerta principal del templo, de la entrada principal del templo, y a una mayor altura. Entonces, en el momento que se rasga el velo del templo, Longinus miró hacia el templo en diagonal y hacia abajo, y cuando se rasgó el velo, él pudo mirar hacia adentro y pudo ver, en lugar del atrio, en lugar del altar, en lugar del santo de los santos, pudo ver el cubo negro. Pudo ver el cubo negro de Saturno. Adoraban al mismísimo Satanás. No necesito haber estado ahí.
lo atestiguan, por ejemplo, Flavio Josefus, que él fue testigo presencial de lo que pasó. Lo cuenta en sus libros. Y textos mal llamados apócrifos. Por supuesto que era judío Josefus, pero terminó siendo romano también. Por algo fue Flavio Josefus, pero Josefus era judío, sí. Y no entiendo acá que viene que era Josefus. Sí, claro que quién no sabe que Josefus era judío. Pero después terminó adquiriendo como la doble nacionalidad, por decirlo de alguna manera. Porque fue adoptado al clan Flavio. Y Josefus fue testigo presencial de todo lo que él habla en sus libros. Fundamentalmente en el libro La Guerra de los Judíos, que para mí es el que más me gusta. Sigamos. Advertencia al que peca deliberadamente. Lo que tanto le gusta a los cristianos. No pecar, hablar del pecado. Bueno, pecar también. Pero bueno. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el conocimiento de la verdad? Que solo Él nos puede salvar. Por medio de su piedad. Por eso Pablo te dice en Tito 1:1, la verdad que es según la piedad. Si pecaremos voluntariamente, ¿qué es pecar voluntariamente? Porque muchos hablan del tema como si supieran. Pecar voluntariamente es agregarle, es sumarle al sacrificio de Jesús y a su gracia para caer en mérito propio. Es como decir, gracias Jesús, pero yo puedo ser santo por mí mismo. Pecar voluntariamente es no creer que el sacrificio de Jesús fue suficiente. Que tú tienes que ayudar a Jesús venciendo el pecado para merecer la salvación. Si es por mérito propio, por dejar de pecar, supongamos, deja de ser gracia. Deja de ser gracia y se transforma en ley, entre paréntesis, de Moisés. Y la ley no es de fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, te lo explica Pablo en Romanos 14. Es por gracia, para que nadie se jacte. Es por gracia para que nadie se jacte. ¿Qué es pecar voluntariamente? Abandonar la fe para confiar en tus obras. O sea, abandonar la gracia para volverte la ley. Eso es pecar voluntariamente. En la ley de Moisés, pecaban 5 veces. Iban al sacerdote, mataban 5 ovejas y listo. Así de fácil. Y ahora los religiosos, los santurrones, te quieren convencer de que si pecas ya estás condenado. De que si pecas, game over. ¿Cómo se puede ser tan absurdo? ¿Cómo se puede ser tan absurdo? Jesús hablaba de obras, sí, y llegó el impostor de Pablo. No coincido absolutamente con nada. No coincido con nada. Pablo era un verdadero siervo de Dios.
hay cosas que lo marcan como un verdadero. Sí, hay muchos que creen que Pablo era un falso. Sí, es verdad. Pero no estoy para nada de acuerdo. Lo dijo en otro contexto. No estoy de acuerdo. Y ya lo he hablado muchas veces. Porque yo creo que Pablo verdaderamente era un siervo de Dios. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio. ¿Juicio por parte de quién? Juicio por parte del espíritu de condenación que habita en muchos. Del espíritu de condenación que te habla Pablo en 2 Corintios 3. El Espíritu Santo da paz, da gozo. Expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los santurrones, los abogados y fiscales acusadores. Esos son los adversarios. Los adversarios. Si nos apartáramos voluntariamente de su obra, de su sacrificio, y desecháramos su gracia para depender de nuestras obras, de la ley. Si es por obras, o sea, no es por gracia. Las obras no son para ser salvos. Las obras que nosotros hacemos no son para ser salvos. Porque ya somos salvos. Es que obramos. Es que hacemos lo que hacemos. Nuestras obras de justicia, de caridad, de misericordia. No para ser salvos. Las hacemos porque ya somos salvos. Es la manifestación de quién somos. Como lo leí hace un ratito en 1 Juan 3:10. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés. Por eso acá cita la ley de Moisés. Por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Entonces, si la ley de Moisés es la ley de Dios, ¿para qué murió Jesús? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? No fue tu sacrificio el que te santificó. No fue el dejar de pecar lo que te santificó. El que no cree que la sangre de Cristo es suficiente y vuelve a la ley de Moisés, a la ley de las obras, a la ley de dejar de pecar. ¿Qué es pecar voluntariamente? Volver a la sombra, volver al antiguo pacto, volver a la ley temporal, volver a la ley perecedera, volver a la ley de Moisés, abandonar la gracia, la gracia, abandonar su sacrificio perfecto para volver a las obras de la ley, a las obras de la ley. Volvemos a lo mismo, Francisco. El que no cree ya ha sido condenado. Lo leí hace un rato en Juan 3:18. Si dejas la gracia,
para volver a la ley, entre paréntesis, de Moisés. Eso es blasfemia del Espíritu Santo. Adjudicar la obra del Espíritu a otro origen, a otra fuente. Eso blasfemia del Espíritu. Versículo 30. Pues conocemos a que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban, en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Hacéis tesoros en los cielos. Hacéis tesoros eternos. ¿Cómo haces tesoros en los cielos? Dándole al pobre, al huérfano, a la viuda, al menesteroso. Somos una máquina transmutadora de bienes. Porque podemos pasar bienes de este plano terrenal al plano celestial. Lo dijo Jesús. Versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. O sea, si vuelve a la paranoia, que viene a ser lo opuesto de la metanoia. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué? Porque la que hay que salvar, la que hay que reconciliar, es el alma, no el espíritu. Salgamos de Hebreos y vamos un poquito a Juan. A ver. Juan 19, versículos del 31 al 37, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se desquebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Los fariseos no querían que se cumpliese la profecía sobre los huesos del cordero, para poder decir que ese no era el Mesías, porque no se cumplió en él la profecía. A ver, que voy a hacer la comprobación de TikTok. Ahí está. Para decir que en él no se había cumplido la profecía de los huesos del cordero.
Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Lo que te estaba contando hace un rato de Longinus, cuando le clavó la lanza del destino. El agua y la sangre, como también ya te dije, bendijeron la tierra, no el templo. Jesús no murió dentro del templo, Jesús murió fuera del templo, rompiendo el hechizo de la maldición originada por Caín cuando derramó la sangre de Abel sobre la tierra. Y esta fue maldita, porque recuerda que Dios, como ya te dije hace un rato, Dios no maldijo al hombre, Dios maldijo a la tierra. Y recuerda que la tierra también es simbología nuestra, de nuestro corazón. Desde otra perspectiva, así como del costado de Adán salió la costilla para el nacimiento de Eva, así también del costado de Jesús salió la iglesia por medio del agua y de la sangre que convertirían esta tierra en santa. Versículo 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas no sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, dice. La profecía de mirarán al que traspasaron la encontramos en Zacarías 12. Y la profecía de no será quebrado hueso suyo la vemos en Éxodo 12, hablando sobre la Pascua. En el versículo 46, donde dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Esa es la profecía. En otro nivel de revelación, podemos ver que cuando se quiebra un hueso, en este caso del cordero, se separa del cuerpo del cordero, del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo te dice en Filipenses 3, versículo 2, guardaos de los perros, código de Domita, código de Romano, perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Por eso la profecía de no quebrar los huesos del cordero. Y por eso lo que te conté hace un rato de Longinus, cuando vio en dirección hacia el templo, que vio el cubo negro de Saturno. Longinus era amigo de Pilato. Había pasado de ser soldado de las legiones romanas a ser integrante de la guardia personal de Pilato. ¿Por qué? Debido a que Longinus tenía unas avanzadas cataratas que le habían debilitado la visión. Y bueno, y lo otro ya te lo conté. Ahora, cuando Longinus le clava la lanza y sale del cuerpo de Jesús agua y sangre, parte del agua y la sangre le cae en la cara y lo sana instantáneamente de las cataratas que sufría Longinus. Y Longinus creyó instantáneamente, no solamente por eso, sino por lo que vio en el templo, cuando vio el cubo negro de Saturno, sumado
a todo lo que habla en Ezequiel 8. Por eso fue que les quitó el ídolo al pueblo judío, que era el templo. Por eso Jesús les dijo a ellos en Mateo 12, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? ¿Por qué les dijo eso? Otra confirmación, acá el mismísimo Jesús, confirmando lo que dijo en Ezequiel 8. Bueno, hermanos, hoy no vamos a leer el libro de Hazar. Como siempre les leo un poquito al final de cada enseñanza. Lo vamos a dejar para el próximo video. Así que bueno, un capítulo más que hemos podido ver sobre el sacerdocio Melquisedec, sobre el sacerdocio justicia. Les recuerdo que acá en la página central del TikTok está el botoncito que nos lleva a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan, se suscriban al canal de YouTube Camino de Justicia y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Todos estos en vivos van luego subidos al canal. Pueden ir al canal de YouTube, ahí van a encontrar estos en vivos, van a encontrar prédicas en las calles, van a encontrar obras de justicia, de caridad, de misericordia, van a encontrar ministrando personas en las calles, van a encontrar muchísimo material, van a encontrar distintas series en el playlist, van a encontrar series hechas por mí acá, sobre Israel, sobre la ley de Dios, sobre proverbios, etcétera, etcétera. Y esta es parte de una serie que estoy haciendo hablando sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Así que bueno, hermanos, damos por terminado esto por hoy. Nos veremos en el próximo capítulo que vamos a estar dando sobre el sacerdocio de Melquisedec, en el próximo en vivo que estemos haciendo. Sin más que decirles, hermanos, sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús. Espero que les haya sido de edificación esta enseñanza y hasta un próximo en vivo.